Deuda pública de España. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy voy a intentar hablar sobre la evolución histórica de la deuda pública en España, sus causas, hacia dónde vamos, etc. Lo haré un poco en profundidad. Para ello voy a utilizar la información de una página web y diréis, Javi, de una página web te tienes que ir a fuentes oficiales. Bueno, la página web tiene como fuentes el Banco de España, Tesoro Público, el INE, Eurostat, Banco Central Europeo y está actualizada. Os la dejaré en la descripción porque tiene artículos muy interesantes. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Os pondré una gráfica por aquí para que lo veáis a la vez que yo. En la primera vemos algo muy interesante y es que vemos los ingresos, los gastos y en general el déficit desde 1985. Como podemos observar, con Felipe González se empezó a aumentar el estado del bienestar. Más o menos cuadraba, más o menos. Pero como veis, desde 1985 siempre hemos tenido más pagos que ingresos, es decir, siempre hemos generado déficit. Que esto lo veis en la línea roja de abajo. Es decir, si la línea roja de abajo está por debajo del cero, es que se está generando déficit. Cuando está por encima, superávit. Simplemente mirando simplemente esto, ya vemos que solo ha habido 4 años desde 1985, solo 4 putos años en los que hemos ingresado más de lo que gastábamos. Y ha sido 4 años del boom inmobiliario. Solo 4 años. Eso nos dice un poco de cómo lo estamos haciendo en este país. Pero bueno, seguimos. Con Aznar vemos que más o menos cuadran las cuentas. Es decir, estaban los pagos bastante más altos que los ingresos, Aznar lo cuadra hasta que él termina. Llega Zapatero y todos sabemos lo que pasó. Durante los primeros años de la legislatura de Zapatero obtenemos por fin superávit. ¿Por qué? Por la burbuja inmobiliaria. ¿Qué pasa? Que llega la crisis y el tonto de Zapatero, al ver que bajan los ingresos de una forma brutal, ¿qué pensáis que hace? Subir los gastos, aumentar la red clientelar, muy bien Zapatero, disparando el déficit, como veis. ¿Lo veis? Como os he dicho, en la línea roja abajo. ¿Veis ese pico para abajo? Pues eso es gracias a ti, Zapatero. Luego llega Rajoy, que se encuentra unas cuentas desorbitadas. Y más o menos lo pone a régimen, más o menos porque Rajoy no se atrevió en todo lo que estuvo en el poder a eliminar la red clientelar que se había creado en el gobierno anterior. No tuvo los cojones a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, no ganaba las próximas elecciones. Así de simple. Y luego ha llegado Pedro Sánchez, que con esto del coronavirus ya sabemos una cosa, y es que los gastos se van a disparar. Y como se van a disparar los gastos y vamos a pedir ayuda a Europa y Europa nos va a rescatar, se van a disparar también los ingresos. Es decir, va a haber una subida brutal de impuestos. Pero con esto ya vemos cómo en los últimos 35 años, esos 35 años en los que se ha formado el estado del bienestar, se ha formado gracias a esto, a endeudamiento. No ha sido un desarrollo sostenible y ahora vamos a pagar las consecuencias. Que para aquel que no lo sepa, ahora mismo tenemos una deuda pública del 100% del PIB, todo lo que produce España en un año. Y aumentando, y bastante rápido. Ahora vamos con algo también bastante interesante y es la evolución de los ingresos y cómo han ido subiendo los impuestos a lo largo del tiempo. Para esto nos remontamos al año 2010. Tenía yo 14 años. En el año 2010 teníamos un IVA del 16%. 16%. Y se subió del 16 al 18 el tipo general. Y el reducido también se subió del 7 al 8. Como podemos ver en la gráfica, hay un salto desde el año 2009 al 2010. ¿Por qué? Porque había que aumentar la recaudación, pero eso sí, el gasto no se redujo. Se nos dijo a todos que se iba a subir el IVA de una forma excepcional, porque había caído la recaudación de una forma brutal, como se ve también en la gráfica, cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. Correcto. Pero no controlaste los gastos. ¿Escucháis a 2020, 10 años después de esto, algún partido hablando de bajar los impuestos? ¿Algún partido hablando de volver el IVA del 21 al 16%? Ninguno. ¿Por qué? Porque todos los partidos quieren en última instancia lo mismo, que el Estado sea cada vez más grande para ellos tener cada vez más poder. Y luego hubo una segunda subida de impuestos. Esta fue en el año 2012, donde el IVA subió el tipo general del 18 al 21%. Y el reducido, que ya se había subido al 8, del 8 al 10. Y vuelvo a lo mismo, esto ya no el problema es que esté al 21. El problema es que esto va a aumentar con esto del coronavirus, acordaos lo que os digo, y es que en la vida lo van a volver a bajar. Esto ya no se baja, señores. Esto ya no vuelve al 16% nunca. Y es que, si volvemos a la gráfica anterior, vemos cómo ha ido creciendo el tamaño del Estado. Porque con los ingresos y los gastos vemos como en 1985 teníamos un valor que estaba aquí y ahora tenemos un valor que está aquí. Es decir, el Estado ha crecido de aquí a aquí.
Y eso ya no se va a reducir, por desgracia. Y no se va a reducir porque la gente no quiere. Cuando digo la gente hablo de los políticos y la sociedad porque en última instancia es quien les vota. Siguiente gráfica que es muy ilustrativa. Deuda de la administración central en circulación y el tipo de interés medio. Las barras rojas es la deuda de la administración. Vemos como más o menos se controló hasta el año 2007. En cuanto se pinchó la burbuja y se dispararon los gastos porque Zapatero no recortó, se disparó. Y hoy en día se va a disparar también. ¿Se recortarán los gastos? Lo dudo. ¿Por qué? Porque en una contingencia como la actual tienes dos opciones. Porque los gastos se te van a disparar sí o sí. Eso estamos de acuerdo. Pero tienes dos opciones. Una, ingresar más para cuadrar con los gastos. O dos, reducir gastos de otros sitios. Pues no, este gobierno va a optar por subir impuestos en vez de reducir otro tipo de gastos. Y la línea azul es la del interés, que gracias a Dios, cuanta más deuda tenemos, un interés más bajo tenemos, gracias a Dios, porque si no estaríamos arruinados. Pero es que esto no es solo un problema del gobierno central, es un problema también de las comunidades autónomas, como vemos en esta gráfica. En esta gráfica, además, viene muy bien porque te pone quién estuvo al frente del gobierno durante esa etapa. Y vemos como con Aznar, más o menos, las comunidades autónomas estaban bien, la administración central estaba bien y el total de la deuda más o menos estaba bien. Aún mal, porque seguía aumentando, pero muy poco a poco y al final se estabilizó. También por la burbuja, ojo, no estoy diciendo que la gestión de Aznar haya sido impecable, no, tampoco estoy diciendo eso. Pero hombre, mejor que la de Zapatero sí. Luego llegó Zapatero donde arruinó el país. Y vemos que las comunidades autónomas empezaron a subir. Luego llegó Rajoy. No hizo lo que tenía que hacer por miedo a no ganar las próximas elecciones, por ser demasiado blando. Y ahora Pedro Sánchez se ha encontrado con este pastel. Que cuando te encuentras con un pastel así tienes dos opciones. O lo intentas solucionar o usas la mentalidad de, bueno, el que venga, que lo arregle. Y por desgracia creo que va a ser esta última la que va a optar Pedro Sánchez. Pero vamos, que como os decía, que las comunidades autónomas también se ve que lo han hecho mal. La culpa es del gobierno central y del resto de gobiernos. Luego tenemos una gráfica en valores relativos, es decir, nos pone el incremento anual de la deuda por año, por eso es anual, valga la redundancia. Como vemos, desde 1991, en esta gráfica, todos los años ha aumentado el déficit. Todos, salvo 2 o 3, cuando la burbuja inmobiliaria. Llegó Zapatero, lo disparó. Llegó Rajoy, lo disparó el primer año. Y después Rajoy, por eso os digo que eran recortes insuficientes, no la consiguió controlar porque seguimos teniendo déficit estructural. Cuando yo en muchos de mis vídeos os digo, es que España tiene déficit estructural, es que la deuda de España es estructural. Es a esto a lo que me refiero. Me refiero a que en los últimos 35 años solo hemos tenido 3 o 4. Por lo tanto, cuando yo escucho a la gente llenarse la boca diciendo del estado del bienestar, de que qué bien funciona, señores, a ver, cuando tú tienes un sistema que es deficitario durante 35 años, también no funciona. Imaginaos que tenéis vosotros una empresa que durante 35 años os está dando pérdidas. Esa empresa se hubiera ido a la quiebra al segundo año. Pero como esto es un estado, aguanta. Aguanta hasta el día de hoy. Luego os pondré otra gráfica simplemente para que lo veáis, que es la deuda pública de España respecto al PIB, que como vemos que en el año 2008, señores, teníamos un 40% de deuda. Eso estaba de puta madre, de putísima madre. Pero luego llegó Zapatero y luego llegó Rajoy, que tampoco hizo lo que tenía que hacer, y ahora estamos en un 100%. Y es que el problema ya no es lo que hemos visto, el problema es qué nos depara el futuro, porque esto va a haber que pagarlo, toda esta deuda la vamos a tener que pagar. ¿Y quién la va a pagar? Mi generación, los que ahora mismo tenemos entre 20 y 30 años, durante los próximos 20 y 30 años, bueno, los que tienen 30 y 40 también, pero me refiero a los que todavía les quedan 20 y 30 años de trabajar, esos son los que van a sufrir las consecuencias de que durante los últimos 35 años se hayan hecho mal las cosas. Y para decir esto me baso también un poco en dos gráficas que son muy ilustrativas también. La primera de ellas es la deuda por afiliado a la Seguridad Social. Hoy en día la deuda por cada afiliado es de 60.000 euros. ¿Que no lo queréis ver por afiliado? Bueno, pues lo vemos por salario mínimo. ¿Cuántos años tiene que estar una persona que cobre el salario mínimo para que solvente la deuda que le pertoca como individuo? Es decir, que igual me he explicado yo mal. Imaginaos que hay 40 millones de euros y somos 40 millones de personas, por lo tanto la deuda per cápita, es decir, la deuda que cada uno tiene correspondiente sería de 1 euro por persona. Pues ¿cuánto tardaría esa persona cobrando el salario mínimo en pagar la deuda que le corresponde a él? Veamos la gráfica. Hoy en día necesitaríamos casi 8 años de una persona cobrando el salario mínimo, señores. Casi 8 putos años. 8 putos años.
Esto os lo digo para que veáis lo que se nos viene. Yo a aquel que se pueda ir de España, sinceramente, le recomiendo que se vaya, porque durante los próximos años nos van a freír impuestos. Ahora vamos a ir un poco por las diferentes comunidades autónomas para ver cuáles lo han hecho mejor y peor. Cabe destacar que es respecto a su propio PIB, es decir, no me vale el argumento de ya, es que Madrid tiene más deuda porque es más grande. No, es respecto al PIB de Madrid. Aquí vemos que la comunidad que peor lo ha hecho con diferencia ha sido Valencia. También debido a eso están los casos de corrupción del PP. Muchas gracias. Aquí, como veis, todos los partidos lo hacen mal. Todos, es que me da igual de qué color sean, todos lo hacen mal. Como el puto culo. Es lo que pasa cuando tienes gente gobernando un país de más de 40 millones de personas sin que hayan pisado una empresa privada en su puta vida. Y luego también interesante la deuda pública de cada comunidad autónoma por cada persona de esa comunidad autónoma. Como vemos, Valencia y Cataluña se llevan el premio en este aspecto. Cantabria, comunidad en la que yo vivo, bueno, no está tan mal. Está en el top 5, 6 o algo así. Y luego, claro, tenemos a nuestro gobierno, que frente a todo este panorama, ¿qué es lo que hace? Pedir ayuda a Europa, mirar a Europa. Y cuando Europa le dice que no le va a dar más dinero porque lleva 35 años haciéndolo mal, el gobierno y el resto de la oposición se queja y dice que Alemania y Holanda son países muy malos. Claro, pero es que vamos a ver qué ha estado haciendo Alemania, por ejemplo, durante los últimos años. ¿Se habrá puesto los deberes? Vamos a verlo. Aquí tenemos una gráfica que muestra el déficit respecto al PIB de diferentes países, como es Alemania, España, Francia y demás. Vale. Vemos como desde el año 2006 España la cagó. Números negativos aquí es malo. En cambio, vemos que Alemania, el único país que ha hecho bien los deberes, desde el año 2012 está generando superávit. Y diréis, ¿por qué tiene que generar superávit? Muy simple, porque Alemania tiene deuda. Y si tú debes algo, tienes que generar un superávit para pagarlo a largo plazo. ¿Qué pasa? Que nosotros ya no es que debamos el 100% de lo que generamos en un año. El problema es que no estamos generando dinero para pagar eso poco a poco. No, cada año estamos gastando más. Y claro, viendo todo esto, si tú fueses alemán, ¿qué harías? ¿Vas a seguir dando tu dinero a una empresa, es decir, al Estado español que lleva 35 años cagándola? Pues señores, yo no lo haría. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, suscribiros, que me ayudáis la hostia. Os dejaré la página web en la descripción para que le echéis un vistazo, que me parece bastante interesante y probablemente la use para realizar algún vídeo más. Darle a like y comentar lo que os haya parecido, qué opináis de todo este panorama y de lo que se viene en los próximos años y o décadas. Y comparte el vídeo a gente que conozcas para que se entere un poco más de cómo va esto. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!